nombre es Margarita Carrasco Fernández y soy psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde voy a hablar sobre la forma en la que podemos identificar y gestionar el estrés al que nos vemos expuestos en nuestro día a día. El taller tendrá una duración aproximada de unos 25 a 30 minutos. El estrés tiene un fuerte impacto tanto en nuestra salud física como en nuestra salud emocional. Por todo ello, en este taller voy a analizar cómo se manifiesta el estrés en sus diferentes niveles y además expondré las principales herramientas que podemos tener en cuenta a la hora de afrontar de la forma más óptima el estrés al que nos vemos expuestos. Durante toda la exposición podéis realizar preguntas en el icono de la interrogación que hay en la parte superior de la pantalla y al final dedicaré unos minutos a responderlas. Empecemos. ¿Qué es el estrés? Podemos considerar el estrés como el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación como amenazante o desbordante para sus propios recursos. En general, se considera que una persona se encuentra sometida a una situación de estrés cuando tiene que hacer frente a demandas ambientales que sobrepasan esos propios recursos, de manera que percibe que no les puede dar respuesta de una forma efectiva. Las condiciones generadoras de estrés son los famosos estresores. Las situaciones que actúan como estresor son aquellas que están relacionadas con un cambio, bien sea en el ámbito laboral o un cambio en el ámbito personal. Ejemplos de ello son una sobrecarga laboral cuando estamos con mucho trabajo, un cambio en el puesto de trabajo o de proyecto o una confrontación familiar. Todas estas situaciones nos exigen un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro nuestro bienestar personal y emocional. La aparición de una respuesta de estrés no depende únicamente del estresor, sino que también viene determinada por nuestras propias variables personales. Cómo percibimos la situación, las habilidades o los recursos propios afectan al impacto emocional que tiene ese estresor en nuestra vida. Por ejemplo, una misma situación puede no ser en absoluto estresante para una persona, mientras que lo es intensamente para otra. Algunas personas experimentan un intenso estrés ante un examen o una reunión de trabajo, mientras otras se estresan en mucho menor medida o incluso no se estresan por hacer un examen o una presentación en una reunión. ¿Qué tipos de estrés podemos diferenciar? El primero de ellos es el estrés temporal. Estas son las reacciones fisiológicas que aparecen en nuestro organismo ante determinadas situaciones. Un poco de estrés nos motiva, nos da energía, nos ayuda a superar situaciones difíciles y este estrés es el más frecuente. Se produce sobre todo como una reacción a una exigencia que es puntual, con un inicio y con un fin acotado en el tiempo. Seguro que alguna vez te ha ocurrido que ibas con el tiempo límite para la entrega de un proyecto o que no has podido ensayar una presentación tanto como te hubiera gustado o que llegabas tarde a una reunión y encima había mucho tráfico. En estas situaciones el estrés es de corta duración, se maneja fácilmente y se manifiesta en nuestro cuerpo con síntomas como cansancio, tensión o sobreexcitación. El siguiente estrés ya se complica un poco más, es el estrés patológico. Este estrés aparece cuando se presenta el estresor de un modo intenso y prolongado en el tiempo. Es muy probable que cause tanto problemas físicos como psicológicos, transformándose en un estrés que es crónico y por tanto ya nocivo para esa salud física y emocional. Ejemplos que tenemos: pues una carga excesiva de trabajo ya dilatada en el tiempo, un mal ambiente laboral, como por ejemplo tener un jefe que es muy castigador, con un estilo agresivo, que solo se centra en lo que tienes que mejorar pero que no te dice tus logros a diarios, o en el terreno más personal, un estrés patológico es vivir una relación de pareja o de convivencia con un conflicto ya recurrente, que no se queda en un conflicto puntual. ¿Cómo podemos diferenciar que estamos bajo un cuadro de estrés patológico? Lo vamos a hacer describiendo los siguientes síntomas. A nivel emocional, sentimos irritabilidad, un malestar frecuente, sensación de inquietud, de nerviosismo, además de sintomatología ansiosa. Si últimamente estás escuchando muchas frases como «Oye, mira, no se te puede decir nada, estás a la que salta, te encuentro muy serio, malhumorado, oye, vas como una moto», deberían hacerte sospechar que puedes estar bajo el influjo del estrés patológico. Los síntomas físicos son las señales de alarma que nos envía nuestro cuerpo cuando el estrés se mantiene en el tiempo, como son dolor de cabeza, de espalda,
sudoración excesiva, tensión muscular en los diferentes grupos musculares de nuestro cuerpo, taquicardias, náuseas, alteraciones en toda la zona gastrointestinal, aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, opresión en el pecho, dificultad para tragar, sensación de nudo en la garganta, temblores e incluso disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales ocurren porque la ansiedad pone en marcha el sistema nervioso simpático y este sistema nervioso interfiere directamente con la respuesta de deseo, de excitación y de resolución a nivel sexual. Te recomiendo durante un minuto repasar conmigo este conjunto de síntomas para ver si estás experimentando alguno de los que te he mencionado. Mira a ver si tienes tensión en alguna de las zonas de los grupos musculares, si sientes ese nudo en la garganta, hay opresión en tu pecho, si tienes molestias por la zona gastrointestinal. Continuamos. Los siguientes síntomas que aparecen en un cuadro de estrés patológico son los síntomas conductuales. Por ejemplo, episodios de insomnio, que te despierten muy temprano, falta de sueño reparador de forma recurrente, además de ingesta excesiva de comida, ya que usamos la comida por su efecto relajante. Si ves que en los últimos meses te levantas de tu mesa del trabajo con frecuencia para coger comida, estás respondiendo al estrés provocado por el hambre emocional. A nivel cognitivo, si tardas más en concentrarte a medida que avanza tu jornada laboral, se te olvidan cosas con frecuencia que antes no se te olvidaban, como por ejemplo la tutoría con el profesor de tu hijo o el almuerzo que le tienes que echar a media mañana, o te cuesta más tomar decisiones que antes no te costaba, como elegir qué proveedores se van a encargar de un determinado proyecto o decidir un presupuesto mensual. Puede que el estrés esté interfiriendo en tu día a día. El último tipo de estrés al que tenemos que hacer frente es el estrés laboral. Estas son las reacciones fisiológicas que se producen cuando las exigencias ya en el ámbito únicamente laboral superan los recursos y capacidades del trabajador. Según un estudio llevado a cabo por la OMS en el año 2019, el 28% de los trabajadores europeos sufre estrés laboral y el 20% padece el síndrome del llamado burnout o síndrome del quemado. ¿Qué fases tenemos en el estrés? El estrés no es una entidad patológica que aparece de forma repentina, sino que se desarrolla siguiendo un patrón temporal. En este se diferencian tres fases. La primera fase es la fase de alarma. Esta fase se produce cuando una persona se enfrenta ante una situación nueva, complicada, a la que el organismo considera una amenaza y se prepara para afrontarla con energía, mediante la producción de hormonas del estrés, que son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, la famosa hormona del estrés. Esta reacción fisiológica hace que aumente nuestra tasa cardíaca, nuestra tensión corporal, el ritmo de respiración y la tensión de todos nuestros grupos musculares. En esta fase se activa cuando, por ejemplo, un coche nos pita por la calle porque vamos a pasar un semáforo en rojo. Gracias a esa alarma, nuestro cerebro recalcula y vuelve a la acera, creando un estado de protección. La siguiente fase es la fase de resistencia. Se produce cuando se mantiene en el tiempo ese estado de alarma inicial en el que ha entrado el organismo. Al principio el cuerpo se adapta a la situación, pero luego terminan por venir los síntomas de cansancio y con ello las consecuencias de ese sobreesfuerzo que hemos realizado. Aparecen, por tanto, dolores de cabeza, sensación de fatiga, contracturas musculares, alteraciones en el sueño y alteraciones emocionales. Por ejemplo, un proyecto a nivel laboral que sea engorroso, en el que no se cumplen plazos, aumentan o cambian las tareas a realizar, cambian los objetivos, los presupuestos o incluso el personal implicado en el mismo. La última fase es la fase de agotamiento. Aparece cuando se agota la capacidad de resistencia a la que se ha sometido a nuestro cuerpo. Tiene lugar cuando la situación del estrés se prolonga mucho más allá de lo deseable y se debilita el organismo hasta el punto que afecta al sistema inmune, al sistema circulatorio y se pueden producir graves crisis de ansiedad. Si nos centramos en el ejemplo anterior a nivel laboral, la fase de agotamiento llegaría
cuando ya no se trata de un proyecto puntual engorroso, sino que es la forma cotidiana de trabajo y además acompañada de una mala cultura empresarial. ¿Cómo podemos prevenir todas estas consecuencias del estrés que estoy describiendo? En primer lugar, la primera estrategia es respetar nuestros tiempos de descanso. Existen ciclos de atención en nuestro cerebro que oscilan de los 90 a los 110 minutos, por lo que tras cada uno de estos ciclos deberemos tomar de 5 a 10 minutos de descanso para reducir la fatiga mental y atencional. La estrategia clave siguiente es la organización. Organiza de forma eficiente tu tiempo. Para ello, vamos a dedicar unos minutos a programarnos y planificarnos diariamente antes de empezar el día. En este momento tendremos que clasificar nuestras tareas en urgentes, importantes, no importantes, de forma que no lleguemos al final del día con tareas urgentes por hacer. Un ejemplo de ello sería tener las siguientes tareas pendientes: entregar un proyecto, hacer una reunión de equipo y hacer informes de seguimiento. Determina un criterio de prioridad a la hora de afrontar tus obligaciones. Según las del ejemplo, en esta semana lo más importante sería entregar el proyecto, porque ya cumple la fecha de entrega. Voy a dedicar, por tanto, más tiempo al mismo. En segundo lugar, tengo que organizar una reunión de equipo. Es importante, pero puede esperar un poco más que el proyecto. Y en tercer lugar, la prioridad va a ser rellenar los informes de seguimiento del mes, porque tengo más margen hasta el final de mes para realizarlas. La siguiente estrategia de organización es establecer bloques de tiempo productivos y realistas, con tiempos también de descanso. A nivel laboral, recuerda cumplir la hora de 2 horas de trabajo acompañada de 10 minutos de descanso para respetar esa curva de rendimiento de la atención. En este caso, vamos a aprovechar esos picos de rendimiento máximo para la elaboración del proyecto, que es nuestra tarea prioritaria. También hay que dejar margen para los imprevistos, aproximadamente de unos 30 a unos 50 minutos en cada jornada laboral. Y aprovechar nuestro tiempo tratando de evitar interrupciones y limitando el uso de móvil y de redes sociales, con las que se pierde muchísimo tiempo. La siguiente estrategia de prevención es tener un estilo de vida saludable. Dormir lo suficiente es necesario para que tu cuerpo y tu cerebro descansen. Hacer ejercicio regularmente, ya que el ejercicio aumenta la resistencia física del individuo a los efectos del estrés, pero además también aumenta la resistencia psicológica, ya que cuando realizamos ejercicio desplazamos la atención de los problemas psicológicos a el ejercicio físico y se recupera nuestra actividad mental. Seguir una dieta equilibrada también es importante por el desarrollo de hábitos alimentarios que ayuden a conseguir el equilibrio energético al que nuestro cuerpo se va a ver expuesto. La siguiente pauta es que interpretemos las situaciones de forma racional. Ante una misma situación, todo el mundo desarrolla una serie diferente de pensamientos para interpretar esa situación. Estos pensamientos pueden ser racionales o irracionales. Los pensamientos racionales son realistas, producen emociones más adaptativas y funcionales. Si te ves pensando, soy el más lento de la oficina, mi compañero sí que es el mejor, todo me sale mal, no hago nada bien, oye, es que siempre me pasa a mí, no soy un buen padre, soy un fracaso. Estos pensamientos son ejemplos de distorsiones, pensamientos distorsionados, que no se ajustan con la realidad y producen emociones desagradables y, por tanto, aumentarán nuestros niveles de estrés. Otra estrategia de prevención es reforzar la autoestima. Felicítate a ti mismo por un trabajo bien hecho y no te centres únicamente en la necesidad de aprobación de tus compañeros o de tus jefes. También es sano que nos reconozcamos nuestros propios fallos para tratar de rectificar y producir nuevos aprendizajes. Buscar apoyo social es otra estrategia importante de prevención, ya que contar con vínculos a nivel emocional es una fuente de ayuda a nivel psicológico. Un grupo social de referencia facilita la adaptación a situaciones estresantes. Por último, entrenar la asertividad ayuda a prevenir los episodios de estrés, ya que la asertividad consiste en conseguir una mayor capacidad de expresar los sentimientos, de hacer peticiones, de decir que no, de expresar y también de recibir críticas de forma adecuada.
Está dirigida a que consigamos nuestros objetivos respetando siempre el punto de vista del otro. Si un compañero nos pide realizar una tarea que no conocemos bien o que no nos da tiempo a realizar, tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones, decir que no y no asumir responsabilidades que no estamos seguros que no vamos a poder cumplir. También es el momento de poner en práctica nuestra asertividad cuando nuestra pareja hace algo que no nos hace sentir bien. Por ejemplo, no me hace sentir bien que mires el móvil mientras te hablo, un clásico. O cuando un amigo nos demanda mucha atención y le tenemos que poner un límite que respete nuestro espacio personal. Si te parece, le podemos decir, si te parece, quedamos el sábado que viene, este fin de semana no me viene bien. Hasta aquí estas estrategias de prevención del estrés. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para afrontar el estrés cuando ya lo tengo. Bueno, a la hora de afrontar el estrés, el consejo más importante es saber parar a identificar las sensaciones de estrés que hemos descrito anteriormente y así vamos a poder poner en marcha cuanto antes las estrategias de afrontamiento que requiere. Volvemos al ejercicio físico. La actividad física nos va a ayudar a liberar la tensión y a quemar la energía generada por ese aumento de adrenalina, noradrenalina y cortisol que se han generado por el estrés. Al terminar la realización de este ejercicio físico, obtendremos un estado de relajación gracias a las endorfinas que ha generado el ejercicio. La segunda pauta es evitar beber bebidas excitantes. Las bebidas con cafeína aumentan la tensión nerviosa y por tanto aumentan los niveles de estrés. Comer de forma pausada también es recomendable, ya que las comidas sanas y ligeras van a favorecer la reducción del estrés. Hay que comer sin prisas, masticando lentamente y evitando comidas copiosas y de difícil digestión. Es básico también, cuando estamos bajo el influjo del estrés, descansar lo que nuestro cuerpo necesite, ya que el sueño es un gran reparador cuando una persona se enfrenta a una situación de estrés, por lo que es importante trabajar en una adecuada higiene del sueño, cenando una hora antes de ir a dormir, manteniendo condiciones de oscuridad y temperaturas en la habitación donde se va a dormir y no realizando ninguna otra actividad en la cama como leer o ver la televisión. No dormir el tiempo suficiente causará sensación de cansancio y ansiedad al día siguiente y eso aumenta la producción del estrés. Además, si es posible, una siesta de entre 10 y 20 minutos máximo ayuda a recuperar el cuerpo y a liberar sensación de estrés. Otra pauta de afrontamiento es realizar actividades agradables y aumentar nuestro autocuidado. Realiza actividades que te ayuden a desconectar de ese proyecto, de ese trabajo, de esa confrontación o discusión con la familia, con un amigo, con la pareja, escuchar música, salir a dar un paseo o un baño caliente que permite además relajarse y aliviar esa tensión muscular. Son muchas las actividades con las que se puede romper la situación de estrés y por tanto alejarse de él. La siguiente pauta para afrontar el estrés es aumentar nuestras relaciones sociales y por tanto evitar el aislamiento. Cuando estamos solos, seguimos analizando en bucle los detalles que producen la situación de estrés y eso solo hace que los niveles de estrés vayan aumentando de forma progresiva. Si por el contrario hablamos con otra persona, cambiamos el foco de atención de nuestras propias preocupaciones a la conversación con el otro. La siguiente estrategia es delegar. Esto es especialmente importante cuando la situación de estrés se produce en el ámbito de trabajo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y a delegar tareas en otros compañeros, aunque no vayan a salir exactamente como a nosotros nos guste. No se puede controlar absolutamente todo o asumir solo toda la carga de trabajo. Para ello, es recomendable centralizar nuestros esfuerzos en aceptar esa sensación de incontrolabilidad y poner el foco de atención en aquellas situaciones en las que sí tenemos capacidad de acción y decisión. En el ámbito familiar, es especialmente complejo controlar todas las variables. Un ejemplo sería cómo delegar en el ámbito familiar. Por ejemplo, un progenitor que se haga cargo de la alimentación semanal de sus hijos y el otro que vaya a las citas médicas o a las actividades extraescolares. Otra de las estrategias de afrontamiento es usar organizadores, tanto de papel como en agenda electrónica, para así visualizar de forma más óptima los problemas y establecer adecuadamente ese criterio de prioridades del que hemos hablado. Es recomendable clasificar las tareas en
urgentes, importantes y no importantes. La solución de problemas es una técnica muy importante en el afrontamiento del estrés. Una situación se constituye un problema cuando no le podemos dar una solución efectiva. Esta técnica de solución de problemas consta de varios pasos que vamos a escribir con un ejemplo. El paso número 1 es identificar y describir el problema de forma clara, rápida y precisa. En este caso serían altos costes en la producción de mascarillas corporativas según el presupuesto con el que cuenta la empresa. El segundo paso sería buscar varias posibles soluciones al problema, considerando todos los puntos de vista. Aquí hay que tratar de no responder de forma impulsiva, pero sí a dar el máximo número de alternativas sin censuras. Estamos usando la famosa técnica tormenta de ideas. Las opciones que tendríamos en este ejemplo serían cambiar de proveedor, eliminar la marca corporativa, aumentar la cantidad de pedidos o aumentar el almacenaje. El tercer paso es llevar a cabo un procedimiento de análisis y ponderación de cada una de las alternativas propuestas, para así elegir cuál va a ser la solución más idónea. Vamos a realizar costes-beneficios de cada mascarilla. ¿Qué ahorro supondría eliminar la marca corporativa a nuestras mascarillas? ¿Qué cantidad de mascarillas habría que pedir para reducir el coste? ¿Dispongo de un lugar para almacenarlas? El siguiente paso es elegir los pasos que se van a dar para poner en práctica y en marcha la alternativa elegida. Por ejemplo, si decido la opción aumentar la cantidad de mascarillas pedidas, los pasos que tendré que realizar son negociar un nuevo precio con el proveedor, determinar los tiempos de entrega y buscar un nuevo espacio de almacenaje. El paso final en la solución de problemas es evaluar los resultados obtenidos al llevar a cabo la solución elegida. Si son positivos, bien, y si no, será necesario volver y crear un nuevo proceso de solución de problemas. La siguiente pauta de afrontamiento es practicar mindfulness. Poner en práctica para ello la atención plena y consciente en momentos cotidianos del día, como ducharse, comer, caminar, ir en autobús, y generar una nueva experiencia por medio de la atención en cosas nuevas que anteriormente no atendías. Por ejemplo, me puedo dar una ducha pensando la siguiente tarea que tengo que hacer, lo que tengo que recoger en casa, el email que tengo que mandar, o me puedo dar una ducha teniendo esa atención plena y consciente en cómo me relaja la temperatura del agua, cómo de suave está el gel, cómo cae el agua en mi cuerpo, y generar ahí esa experiencia mucho más positiva que va a generar emociones mucho más agradables. Si los síntomas de estrés son intensos, persistentes e interfieren en tu funcionamiento diario y en tu vida cotidiana, entonces sí que es el momento de pedir ayuda a un especialista. Otra pauta para afrontamiento es practicar ejercicios de relajación. Si sientes estrés, resulta de gran utilidad hacer algún ejercicio de relajación. En este caso existen dos tipos: la relajación física por medio de grupos musculares, que sería la técnica de la relajación muscular progresiva de Jacobson, o la respiración abdominal, que es una técnica más sencilla de entrenar a diario. Y la vamos a hacer juntos. La respiración abdominal es una de las técnicas más eficaces que existen y que nos ayuda a relajarnos y a controlar nuestro grado de estrés. Activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la respuesta de relajación, por lo que disminuye nuestra tensión corporal, hace que nos desactivemos y ayuda a la recuperación de nuestro equilibrio, que se ha alterado por esos acontecimientos estresantes. La respiración abdominal es una técnica muy efectiva y es un procedimiento que está en la base de muchas técnicas de relajación. De todas, la respiración abdominal además es la más discreta. Nadie se entera que la estamos haciendo, la podemos hacer sentados o de pie, cerca o lejos de otras personas, de forma que va a pasar totalmente desapercibida. Y además es muy versátil, ya que requiere muy poca práctica y no requiere ningún aparato ni ropa especial para su entrenamiento. Es fácil encontrar 5 minutos para llevarla a cabo, así que vamos a practicarla. En el primer vídeo vamos a aprender a diferenciar una respiración de la otra. En el primer vídeo veis la respiración torácica, que es la que solemos hacer de forma habitual. Para discriminar una respiración de la otra vamos a poner una mano en el pecho y otra mano en la zona del abdomen. Os invito a que en este momento lo hagáis conmigo.
La mano que se tendría que subir sería únicamente la del pecho. Metemos el aire en 5 segundos y sacamos el aire en 5 segundos. Esta respiración sería la respiración torácica, con la parte del pecho. Es la respiración que hacemos de forma habitual. Esta respiración no induce la relajación y al contrario, puede hacer que hiperventile, me hiperoxigene y tenga más sensación de mareo. En el siguiente vídeo ya vamos a ver cómo el aire va a la zona del abdomen y ya es la respiración abdominal y la propia técnica de relajación en sí. El aire entra en el abdomen en 5 segundos, se retiene 1 o 2 segundos y se expulsa en otros 5 segundos. Podéis comprobar cómo la mano que sube es únicamente la mano que tengo colocada en la zona abdominal y no la mano que está colocada en la parte torácica. Al principio es recomendable practicar la respiración tumbado, después se hará sentado y después se puede hacer de pie. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se puede practicar de forma sentada. ¿Vale? Ahí vemos que efectivamente meto aire en 5 segundos, suelto en 5 segundos y estoy realizando la técnica sentada. Por ejemplo, la puedo hacer en el trabajo mientras mi jefe me está presionando porque estoy con un proyecto en el deadline. Espero que lo estéis practicando y podáis diferenciar y discriminar una respiración de la otra. Para finalizar, en el último vídeo vamos a ver cómo se realiza esta respiración incluso de pie. Igual, va a consistir en meter aire en 5 segundos sobre la zona del abdomen y soltar el aire en 5 segundos, con un pequeño espacio de 1 o 2 segundos de retención. Ahora vamos a hacer otra práctica, es la práctica de autorregulación emocional, que es otra estrategia para cuando tenemos emociones relacionadas con el estrés. En este caso vamos a usar la técnica de los 5 pasos, con un ejemplo en el ámbito laboral. En mi ejemplo, yo tengo miedo a un cambio de proyecto dentro de mi empresa. Para ello, el primer paso que tengo que hacer es parar. Voy a prestar atención en cómo me siento. Quitar el piloto automático con el que solemos funcionar en nuestro día a día. Segundo, tengo que identificar la emoción. ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? Voy a detectar ese malestar. Sienta lo que sientas, pon nombre a esa emoción y descríbela en palabras. Este es el primer paso para reconocerla y darle un lugar adecuado a esa emoción. En mi caso, al pararme y preguntarme, me he dado cuenta que siento miedo. ¿Cómo de intensa es esa emoción, ese miedo? Por ejemplo, del 0 al 10, yo siento un 8 de intensidad, siento mucho miedo. El tercer paso sería identificar la situación que me ha llevado a esa emoción. ¿Qué ha pasado? El objetivo es averiguar qué situación me ha originado esta situación, a qué personas está asociada, a qué lugares. ¿Es de un hecho pasado o es de un hecho reciente? Cuando estiro un poquito del hilo, me di cuenta que siento miedo porque en el último cambio de proyecto no tuve una buena experiencia con mi responsable. El cuarto paso es aceptar la emoción, permitirla, no juzgarla, dejarla estar sin querer cambiar. Acepto mi miedo, aunque preferiría no tener miedo, tengo que aceptarlo. Finalmente, voy a decidir si actúo o no. La emoción tiene un sentido que es tener un inicio y un fin, y ese sentido es restablecer un equilibrio. Si sabes el motivo real de su aparición y la escuchas, te va a ser mucho más fácil resolver tus conflictos. Asimismo, debes atender a esa emoción y permitirte expresarla, por ejemplo, llorar, hablar, reír. En este caso, a mí el miedo me indica que me tengo que proteger para no volver a pasarlo mal, con lo que voy a intentar recoger información sobre este nuevo proyecto y sobre el responsable que se encarga de él. No me tiene por qué volver a pasarlo de la experiencia anterior. Por último, espero que hayas aprendido a identificar qué es el estrés, cuáles son tus manifestaciones y cuándo tienes que preocuparte por los efectos nocivos que tiene tanto para la salud física como para la emocional. Recuerda
que puedes prevenirlo siguiendo pautas y hábitos saludables que hemos mencionado y que tienes a tu disposición también estrategias de afrontamiento, como la organización, la regulación de tus emociones y la respiración abdominal. Te animo a ponerlas en práctica. Hasta aquí el taller de gestión del estrés. Espero que os haya sido de utilidad y ahora vamos a dedicar unos minutos a responder alguna de las preguntas que habéis hecho. Vale. La primera pregunta es: ¿existe un rango de tiempo, días, meses y años, para determinar cuándo una situación de estrés que se vuelve prolongada en el tiempo, que ayuda a determinar si se sufre estrés patológico? No hay un rango de tiempo determinado, pero sobre todo lo que sí que hay es unas sensaciones corporales, un malestar emocional, que te van a decir si el estrés es patológico o no. Prolongada en el tiempo, de todas formas, hablamos que si ya estamos meses en esa situación de estrés, se prolonga en el tiempo, pero sobre todo lo fundamental, más allá del estresor, que es importante, cuánto tiempo esté y la intensidad que tenga, es cómo reacciona mi cuerpo. Siento malestar, siento ansiedad, notas esos síntomas que hemos dicho de tensión corporal o presión en el pecho y dificultad para dormir. La siguiente pregunta. En cuanto al ejercicio físico, ¿es conveniente alternar ejercicio intensivo junto a no intensivo o es mejor siempre que no se trate de un ejercicio intensivo? ¿Cuántos días tiempo es recomendable? Vale, bueno, en este caso, a nivel de gestión del estrés, cualquier ejercicio físico va a ser beneficioso y va a ser óptimo para reducir la generación de adrenalina, noradrenalina y cortisol y aumentar además esa generación de endorfinas. La intensidad o no intensidad del ejercicio no es tan clave en la gestión del estrés. Ahí sí que os recuerdo que podéis contactar con el equipo de entrenadores personales del Servicio de Promoción de la Salud para hacer un programa de ejercicio físico. Vale. ¿En qué momento debemos ir a visitar a un especialista? ¿Qué indicadores nos alertan de ello? En este caso es un poco similar a la pregunta primera, es decir, los indicadores son nuestro propio cuerpo, nuestro propio malestar, ¿vale? Nos vamos a centrar en indicadores emocionales, que sintáis malestar, que sintáis ansiedad, que sintáis menos estado de ánimo. Nos vamos a centrar también en indicadores fisiológicos. Siento mucha tensión corporal, siento esa presión en el pecho, siento taquicardias, siento parestesias. Nos vamos a fijar también en indicadores conductuales. ¿Duermo peor? ¿Como mucho? ¿Estoy bajo el influjo de ese hambre emocional? Y finalmente vamos a tener también indicadores cognitivos. ¿Me cuesta más tomar decisiones? ¿Se me olvidan más cosas? Si os veis con varias de estas señales de alarma en los diferentes niveles, en los 4 niveles que estoy describiendo, sí puede que estéis bajo el influjo del estrés patológico. Vale. Y ya la última pregunta es: me da miedo decir que no en mi trabajo, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues por un lado es normal sentir cierto miedo a decir que no, pero ahora es el momento de hacerle frente a ese miedo y poner en práctica la asertividad. Una alternativa para no ser tan directivo en el trabajo y siempre preservar nuestro puesto de trabajo es exponer a los responsables tu problema. Por ejemplo, tengo mucho trabajo, la sobrecarga laboral, y que ellos elaboren la toma de decisiones. De esta forma no impones tu criterio o tu solución y son ellos mismos los encargados de establecer la solución. Bueno, me parece que ya hemos llegado al final. Tras el taller recibiréis una encuesta de satisfacción. Por favor, dedicad solo unos minutos a responderla. Vuestra opinión es importante y nos ayuda a mejorar. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis coger cita en el programa de gestión del estrés a través de la app de Mi Sanitas. Recordaros que también tenéis a vuestra disposición el servicio de videoconsulta y además podéis pedir cita en otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud, como son nutrición, actividad física, maternidad o salud infantil. Un saludo y feliz día.